Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las funciones más utilizadas dentro de AppHype. Bien, para poder acceder a las funciones que necesitamos para que nuestra aplicación sea funcional, lo primero que necesitamos es agregar algún control. Estos controles son los que nos permiten interactuar entre la aplicación y el usuario, ya sea un botón, un formulario, algún mapa, alguna imagen, etc. Todo esto va a permitir una acción, a lo cual nosotros le llamamos evento. Estos son disparadores para que posteriormente las funciones realicen su trabajo y le den la funcionalidad a la aplicación. Ahora, ¿cuáles son las funciones más importantes o más utilizadas dentro de AppHype? Las que siempre utilizamos comúnmente son principalmente los Modify Control. Esto nos va a permitir alterar la estructura o información de algún control. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a poder agregarle texto, por ejemplo, a algún control para que se le muestre al usuario, cambiar de color algún componente, cambiar sus dimensiones, cambiar alguna imagen, algún tipo de icono. Todo esto nos va a servir para poder manipular y hacer más dinámica nuestra aplicación. Tenemos como valores tres principales, el cual es la información o el dato que vamos a enviar, el elemento al que vamos a modificar y la propiedad que vamos a modificar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar un texto, en esta parte simplemente va a decir text y en tu visualizador lo vas a ver tal cual con la palabra text. Pero si nosotros queremos agregar, por ejemplo, hola mundo, queremos que en lugar de text ahora diga hola mundo. Entonces este es el valor que vamos a enviar. ¿A qué control lo vamos a enviar? Al texto. ¿Y qué es lo que vamos a modificar de ese texto? Tenemos diferentes propiedades, que es la decoración, el background, el color, el texto o extra data. En este caso lo que nos importa es cambiar el texto, entonces simplemente lo agregamos y ya cuando rendericemos nuestra aplicación se va a modificar este texto. Entonces si nosotros presionamos nuestro LOTI, en automático se activa la función que hicimos. Como nos dimos cuenta al presionar, este es el evento onPress. Cuando presionamos se activa la función que es el Modify Control y cambió el texto por lo que le habíamos asignado. Esta función va a ser una de las más importantes y las que más vas a estar utilizando en tu aplicación para poder modificar diferentes estructuras y hacer tu aplicación dinámica. Otra de las funciones más utilizadas es la función Add Collection to Eye. Esta nos va a permitir crear listas para poder renderizarlas y ver mucha información dentro de tus aplicaciones. Esta lo que necesita es una colección de datos que la puedes obtener desde una base de datos y posteriormente aquí tienes que configurar tu lista para decirle a tu ítem o el control que se va a estar repitiendo qué información debe de obtener desde la colección que le vamos a enviar. En esta parte, bueno, tenemos diferentes opciones para darle una vista diferente a la lista de datos que vamos a renderizar. Obviamente esta lista aquí la puedes modificar en tanto diseño. Aquí en esta parte la vamos a estar modificando para mostrar la información que deseemos que el usuario vea, y en esta parte, por ejemplo, si quieres que esa lista realice alguna acción, generalmente en esta parte agregamos un evento onPress para que al presionar algún ítem nos mande a otra pantalla en donde vamos a poner la información específica del objeto que hemos seleccionado. Ya en posteriores videos lo estaremos viendo un poquito más a detalle. Otra función de los controles o de la parte de funciones de control, tenemos Toggle Page Loading. Este nos va a servir para mostrar un LOTI o un loader. Bueno, el loader lo puedes personalizar con algún LOTI para que mientras se esté cargando la información, este se presente y no haga al usuario pensar que tu aplicación se acaba de trabar mientras está cargando la información. Entonces este lo puedes utilizar, lo puedes habilitar para que una vez que se active se muestre esto y una vez que se haya cargado se desactive de forma automática. Lo único que debes de hacer es que al final de cada proceso simplemente debes de agregarlo, pero ahora activar el switch de deshabilitar. Para la parte de las funciones de usuario, las más importantes son las de inicio de sesión, que son básicamente la parte de iniciar sesión con un correo en donde te va a pedir correo y contraseña, correo con Facebook o inicio de sesión con Facebook, inicio de sesión con Google, con alguna cuenta de Apple, cerrar sesión y crear tu cuenta en donde te va a pedir un nombre, un correo y una contraseña. Estos son los que vas a estar utilizando generalmente. Ya las demás son en casos más específicos
que requieren manipular la información del usuario. En la parte de la consulta a la base de datos tenemos dos tipos de bases de datos, la base de datos en la nube y la base de datos local. La base de datos en la nube es donde se van a estar guardando la información general que básicamente casi todas las aplicaciones que tienen que utilizar, o al menos dos deben de utilizar para poder ver la información. Es decir, si un usuario pide, no sé, algún tipo de pedido, entonces el restaurante o la tienda o lo que sea, el comercio, tiene que visualizar esa información. Entonces esta base de datos nos va a permitir tener esa interacción. Podemos eliminar información, podemos obtener información, guardar o actualizar información, y la función de Upload File nos va a permitir cargar imágenes a la galería que ya anteriormente te había mencionado. En caso de la base de datos local, como su nombre lo menciona, únicamente lo vamos a estar utilizando de forma local, es decir, que solamente vamos a acceder a la base de datos que tenemos en nuestro dispositivo. Es decir, que si yo cargo alguna imagen que solamente se encuentre en mi base de datos local, ningún otro dispositivo lo va a poder ver porque no tienen acceso a la dirección o ruta de mi dispositivo, porque no se puede acceder de forma indirecta, tiene que ser de forma directa. Entonces esta parte nos va a servir generalmente cuando queremos guardar información que únicamente se va a utilizar dentro de ese mismo dispositivo, como alguna información de consulta para poder hacer algún tipo de funcionalidad rápida que no afecte de forma directa a todo el sistema de aplicaciones. En la parte de lógica tenemos las operaciones aritméticas, que es cuando vas a utilizar sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Únicamente vamos a poder acceder a las operaciones básicas. Tenemos los concatenados para juntar una o dos o más palabras, los condicionales para saber si una cosa es verdadera o falsa, generalmente para eso se utilizan, pero puedes agregar otro tipo de valor. Los for each, que son recorridos de arreglos u objetos que te pueden ayudar a realizar ciertas acciones de una sola pasada y no tengas que realizarlo de uno en uno. Los global formatters son para cambiar formatos. Por ejemplo, si quieres utilizar algún número pero lo quieres mostrar en formato de moneda, el global formatter te puede servir. Esto lo vas a poder estar utilizando dependiendo de la estructura que quieras cambiar. Posteriormente lo estaremos viendo con algunos ejemplos. En la parte de las alertas tenemos 4 tipos de alertas. La primera, que es Confirmation Alert, en donde te va a aparecer un mensaje de alerta donde vas a tener las opciones de aceptar o cancelar. Generalmente siempre tenemos esas dos. Puedes personalizar el texto y puedes personalizar las acciones dependiendo de lo que el usuario pida. El Input Dialog te va a permitir ingresar texto en ese mensaje para que lo puedas utilizar en alguna otra cosa dependiendo de cómo lo quieras utilizar. El Set Alert simplemente te va a mostrar un mensaje en donde te va a mostrar texto informativo, y el Toast Notification, que es un mensaje muy discreto que puedes utilizar para indicarle a los usuarios que se realizó cierta acción. En la parte de PhoneAPIs, lo que generalmente se utiliza son los OpenURL cuando quieres direccionar a un usuario a otra página, pero realmente lo puedes estar utilizando de acuerdo a lo que tu aplicación requiera. También tenemos la parte de tomar fotos, tomar videos, copiar algún tipo de texto o descargar algún archivo. Estos son los que generalmente se están utilizando. La parte de geolocalización, lo que generalmente se utiliza es geocoding, que te va a mostrar bastante información de un punto geográfico en específico. El getDistance, que te va a dar información de distancia y tiempo desde un punto A hasta un punto B. Y el getGeolocation, que te va a permitir obtener tu ubicación en tiempo real. Los push notification, esto nos va a servir para poder enviarle notificaciones a otras aplicaciones o a la misma aplicación en la que estamos trabajando para notificar que se realizó cierta acción. Por ejemplo, cuando nos llega un mensaje de WhatsApp o algo similar, nos aparece una notificación que vendría siendo lo equivalente a estas. Y por último, las que vamos a estar utilizando más son las funciones de navegación, que estas, como su nombre lo indica, nos va a permitir navegar entre pantallas, ya sea utilizando la función Push Screen, Replace Screen y Return to Last Screen. A grandes rasgos, la función Replace Screen sirve para pasar de una pantalla a otra.
pero únicamente pasa a la siguiente pantalla y se olvida de todo lo demás. Es decir, que si me encuentro en la pantalla A y quiero acceder a la pantalla B, accedo a la pantalla B y me olvido de la pantalla A. Simplemente me concentro en la pantalla en la que me encuentro actualmente. En el caso del push screen, si me encuentro en la pantalla A y me paso a la pantalla B, lo hace, pero deja una especie de índice que va a recordar la pantalla anterior desde donde hizo el cambio. Es decir, si yo me paso a la pantalla de la pantalla A la pantalla B y luego a la pantalla C, los indicadores o índices me van a decir que puedo retroceder a la pantalla B y de la pantalla B a la pantalla A, en ese orden como se vayan teniendo el cambio de pantallas. Para hacer el retroceso de estas vamos a utilizar la función Return to Last Screen. Estas dos funciones, Push Screen y Return to Last Screen, van a servir en conjunto. La Push Screen es para avanzar entre pantallas y la Return to Last Screen es para regresar entre pantallas. Como dije, siempre respetando el orden en que fuimos haciendo los cambios de pantallas. Y bueno, estas son las funciones principales o más utilizadas dentro de App. Ya conforme vayamos haciendo las prácticas te voy a ir explicando un poco más a detalle y a grandes rasgos cómo vamos a ir avanzando con estas y para qué se utilizan generalmente o en dónde las puedes estar aplicando. Nos vemos en el siguiente video.